Capítulo 1. El vientre de la gorila. El mundo de Manuel olía a polvo de tiza, a metal recalentado y al dulzor artificial del algodón de azúcar. A sus 9 años, era un cartógrafo de sensaciones, un explorador de un universo que el resto del mundo simplemente veía. Siendo ciego, sus dedos eran sus ojos, y sus oídos, su brújula. Su móvil era su pincel. Se hacía llamar Manu Atracciones de Feria, en su pequeño canal de YouTube, un rincón del ciberespacio donde colgaba sus obras maestras, los on-rides. Se subía a los cacharritos, teléfono en mano, y grababa el sonido puro de la experiencia, el chirrido de la cadena de la noria, el grito ahogado de la gente en el pulpo loco, la música machacona que prometía una felicidad de 3 minutos. Era su forma de pintar la luz y el vértigo. Manuel era pequeño para su edad. Con 1,20 metros de altura y 19 kilos de peso, parecía una figura de porcelana frágil. Su diagnóstico de Asperger no era una etiqueta, sino su sistema operativo, un programa que procesaba el mundo de forma literal, que anhelaba rutinas y que encontraba un refugio sagrado en sus intereses. Y uno de sus intereses más profundos y secretos era su fascinación por las chicas grandes. No en un sentido que los adultos pudieran entender, sino en una apreciación casi arquitectónica de la presencia, de la calidez y de la solidez. Su padre, un hombre tallado en el granito de la masculinidad tóxica, había intentado cincelar en él sus propias y estrechas ideologías. Le hablaba de mujeres como si fueran objetos con un manual de instrucciones único y defectuoso. Pero Manuel, en su mundo de texturas y ecos, siempre supo que su padre estaba equivocado. Sentía que había una infinidad de formas, de calideces y de presencias, y él se sentía atraído por las que prometían ser un refugio, no una conquista. Una noche, el olor de su habitación cambió. El aroma familiar a sábanas limpias y a plástico de sus juguetes fue invadido por una fragancia a tierra húmeda, a musgo y a algo salvaje y poderoso. Un sonido grave, una respiración profunda y lenta, llenó el espacio. Manuel no se asustó. La curiosidad, en él, siempre fue más fuerte que el miedo. ¿Hola? Susurró al vacío oscuro. Una mano enorme, cubierta de un pelo áspero y cálido, rozó su mejilla con una delicadeza impensable. Los dedos, gruesos como plátanos, exploraron su rostro. Manuel extendió su propia mano y palpó un brazo musculoso, una piel correosa. Siguió explorando hacia arriba, hasta encontrar un rostro de facciones amplias, una nariz chata y unos labios suaves. «Eres muy grande», dijo Manuel, no como una acusación, sino como una constatación maravillada. Una risa grave y gutural, como el rodar de piedras en un río, respondió. La criatura se presentó sin palabras. Lo cogió en brazos con la facilidad con que se coge un cojín y lo acunó contra su pecho. Manuel sintió el latido de un corazón inmenso y tranquilo. Y luego, sintió su vientre. Era enorme, firme y extrañamente cálido. Una pared sólida y viva que parecía absorber todos sus miedos. Ella era Ana, una gorila. Vestía unos harapos que parecían robados del tendedero de un gigante, y aunque su porte era el de una reina, sus ojos, que Manuel no podía ver pero sí sentir en la intensidad de su presencia, invitaban a la confianza. «Ven y túmbate en mí», parecían decir. Sin más ceremonia, Ana salió por la ventana con Manuel en brazos y se adentró en la noche. El viaje fue un torbellino de olores a pino y a tierra mojada. Cuando se detuvieron, Manuel sintió que no estaban solos. Otras presencias, otras respiraciones, los rodeaban. Ana lo depositó en el suelo y, una a una, le presentó a su familia. Estaban Nayara, Omaira y Nora, otras gorilas cuyos cuerpos robustos formaban un círculo de seguridad. Estaba Micaela, una osa panda cuyo pelaje era un contraste de texturas, suave y áspero a la vez. Y entonces llegó Leonor.
Era una osa parda inmensa, y su aura era de una calma absoluta. Invitó a Manuel a tocarla, y él descubrió que su vientre era una cama viviente, una montaña de pelo y calor que subía y bajaba con su respiración. «Estoy a punto de invernar», le comunicó Leonor en un lenguaje de suspiros y vibraciones que Manuel entendió a la perfección. Apareció Nancy, una leona joven y juguetona que no paraba de restregar su cabeza contra él, haciéndole cosquillas con sus bigotes. Y Leonora, la hermana menor de Leonor, una osita parda adolescente cuyo impulso era abrazarlo constantemente, un abrazo torpe y desesperado que parecía calmar un espíritu inquieto. Y por último, Elsa, la madre de Leonor y Leonora, una matriarca osa parda tan colosal que hacía que Leonor pareciera pequeña. Su vientre era el colchón definitivo, una promesa de sueño profundo. «Estoy a un dedo meñique de dormir durante meses», le dijo, su voz un trueno suave. El bosque estaba lleno de ellas, tigresas, jaguares, panteras. Un matriarcado de hembras que lo acogieron sin preguntas. Aquella noche, acurrucado entre el vientre de Leonor y el de Elsa, Manuel sintió por primera vez en su vida que había llegado a casa. El mundo de los cacharritos de feria, de los on-rides y de las ideologías de su padre se desvaneció, reemplazado por el ritmo primordial de los corazones de sus nuevas madres. Capítulo 2. Sombras entre los árboles. La felicidad de Manuel era táctil. Aprendió a distinguir a cada una de sus amigas por el sonido de sus pisadas, por el olor de su pelaje, por la textura única de sus vientres. Pasaba horas tumbado sobre Micaela, la panda, escuchando el crujido del bambú en su boca. Jugaba al escondite con Nancy, la leona, cuya risa era un bufido que le hacía cosquillas en el alma. Y grababa nuevos on-rides, el sonido de su propio cuerpo deslizándose por el lomo de Leonora, el viaje más emocionante que jamás había experimentado. Pero ningún santuario es impenetrable. Las primeras sombras no tardaron en filtrarse entre las hojas. El primero en manifestarse fue Christopher, el guepardo. No se movía con la gracia de su especie, sino con una tensión errática, con paradas y arranques bruscos. Su mente era un laberinto de espejos rotos, un caos de ansiedad y esquizofrenia. No veía a Manuel como a un niño, sino como un concepto delicioso y prohibido, un bocata de nocilla con churros, susurraba para sí mismo, su voz un siseo que el agudo oído de Manuel captaba a distancia. Christopher no atacaba. Acechaba. Manuel lo sentía como un cambio en la presión del aire, como una vibración nerviosa en el suelo. A veces, pasaba corriendo a escasos metros de él, una ráfaga de viento con olor a pánico, y luego se detenía en seco, jadeando, observándolo desde la distancia con una intensidad que helaba la sangre. Las hembras lo sabían. Formaban un círculo más cerrado en torno a Manuel cuando sentían la presencia del guepardo. Nancy, en particular, le lanzaba gruñidos de advertencia, mostrando unos colmillos que prometían un final rápido y doloroso. La segunda sombra era más pesada, más brutal. Isabel, una osa grizzly, apareció en los límites de su territorio. Era una fuerza de la naturaleza, una montaña de músculo y furia con un hambre que iba más allá de la comida. Tenía hambre de conflicto. Su olor era agrio, un hedor a carroña y a rabia. Su primer encuentro fue aterrador. Isabel irrumpió en el claro donde descansaban, su rugido partiendo la tarde en dos. No iba a por Manuel directamente. Su objetivo era el poder. Se plantó frente a Elsa, la matriarca parda, desafiándola. Las dos osas se irguieron sobre sus patas traseras, dos titanes enfrentados. Elsa era más grande, pero Isabel era más salvaje. El aire crepitaba con la promesa de una violencia atroz. Fue Leonor, la osa tranquila, quien evitó la masacre. Se interpuso entre las dos, no con agresividad, sino con una calma tan profunda que pareció desconcertar a Isabel.
Le ofreció un pez que acababa de pescar. Isabel lo apartó de un zarpazo, pero la interrupción había roto el impulso. La Grizzly, frustrada, se retiró, pero su amenaza quedó flotando en el aire. Sabían que volvería, y que su paciencia tenía un límite. Intentaría secuestrar, intimidar o matar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Y luego estaba el lobo feroz. Era un clásico, casi una parodia. Un lobo viejo y algo torpe que intentó llevarse a Manuel una tarde mientras éste exploraba la orilla del río. Su ataque fue tan predecible que Omaira, la gorila, simplemente cogió una rama seca y le dio un escobazo en el lomo. El lobo aulló, más por la humillación que por el dolor, y huyó con el rabo entre las patas. Fue un breve respiro cómico en una atmósfera que se volvía cada vez más opresiva. Manuel, acurrucado en el vientre de Elsa esa noche, sentía la tensión. El santuario ya no era perfecto. Había monstruos fuera de los cuentos de hadas. Y estaban aquí, en su bosque, esperando su oportunidad. Capítulo 3. La horda y el eco del padre. El otoño tiñó el bosque de ocres y silencios, pero una nueva tensión, más profunda y visceral que el acecho de Christopher o la furia de Isabel, comenzó a vibrar en el aire. Era una marea hormonal, un instinto antiguo y brutal, la época de apareamiento de los gorilas. Para Ana, Nayara, Omaira y Nora, esto no era un ciclo natural. Era la llegada de un problema de proporciones continentales. La llegada de la horda. Llegaron desde el norte, un ejército de espaldas plateadas liderado por Berto. No era un simple gorila. Era una fuerza de 400 kilos de músculo y estrategia. Su cuerpo era una fortaleza, y su voz, un trueno que recordaba a las viejas leyendas de dioses enfadados. Berto era un bruto, sí, pero un bruto con el cerebro de un general. No se movía por impulsos, sino por tácticas. Y no estaba solo. Su estado mayor era una alianza antinatural y temible. Fernando Mesía, un zorro de astucia legendaria, actuaba como su explorador y espía. Bosco Sánchez Solozábal, un chacal con una sonrisa perpetua y ojos vacíos, era su ejecutor, el encargado del trabajo sucio. Y la pieza más extraña de su ejército, el robot Apolo 333.490.222. Nadie sabía de dónde había salido. Era un autómata bípedo, oxidado y abollado, que seguía las órdenes de Berto con una lógica fría y aterradora. Sus sensores ópticos brillaban con una luz roja, y sus pinzas de acero podían partir un tronco por la mitad. Junto a ellos, una cohorte de gorilas machos, sus manos derechas, completaban la horda. El terror se apoderó de las gorilas. Se escondieron en lo más profundo del territorio de las osas, sabiendo que solo la presencia de las gigantes pardas podría disuadir a Berto, al menos temporalmente. Pero el terror también encontró una nueva forma de atormentar a Manuel. Entre la horda de Berto había un adolescente llamado Javito. No tenía la fuerza de los adultos, pero sí su arrogancia multiplicada por la inseguridad. Javito se obsesionó con Manuel. Lo buscaba, lo acorralaba y, en una parodia cruel del afecto que Manuel recibía de las hembras, le obligaba a tocar su vientre. ¿A que sí? ¿A que es más duro?, le decía, flexionando sus músculos abdominales. El vientre de un macho es una roca. Fuerte. No como esas panzas blandas de las hembras. Eso es lo que necesitas, un ejemplo de hombre, no esas niñeras gordas. Cada palabra, cada toque forzado, era una daga que se hundía en la herida más profunda de Manuel. Era el eco exacto de su padre. La misma retórica, la misma presunción, la misma imposición de una masculinidad que a él le resultaba ajena y violenta.
Manuel se acurrucaba, temblando, y por primera vez desde que había llegado, deseó ser aún más ciego, y también sordo, para no tener que enfrentarse a ese amargo recuerdo. Las hembras lo protegían, especialmente Ana, que se enfrentó a Javito en varias ocasiones, mostrándole los dientes en una advertencia que ni el adolescente más estúpido podía ignorar. Pero el daño psicológico estaba hecho. El santuario estaba contaminado no solo por el miedo físico, sino por el veneno del pasado de Manuel. Berto, mientras tanto, no atacaba. Estudiaba. Fernando Mesía le traía informes. Apolo 333.490.222 analizaba los patrones de movimiento de las osas. Berto sabía que un asalto directo era un suicidio. Estaba esperando el momento perfecto, la debilidad precisa, para reclamar a las hembras y destruir el extraño equilibrio de aquel bosque. La Guerra Fría había comenzado, y Manuel y sus amigas estaban en el epicentro de una tormenta de testosterona y estrategia. Capítulo 4. La furia de la Tierra. El plan de Berto nunca llegó a ejecutarse. La propia Tierra tenía una agenda mucho más violenta. La catástrofe comenzó sin previo aviso. Una tarde, el suelo bajo sus pies dejó de ser sólido. Se convirtió en una gelatina temblorosa. Los árboles se sacudían como si una mano invisible los estuviera agitando. Fue un terremoto de magnitud 7, que derribó árboles muertos y abrió pequeñas grietas en el suelo. Fue solo el aperitivo. Horas después, llegó el plato principal. Un estruendo subterráneo, tan profundo que Manuel lo sintió más en sus huesos que en sus oídos, precedió a la verdadera sacudida. Magnitud 8. El mundo se desgarró. El suelo se onduló como un mar embravecido. Los animales gritaban de pánico. Manuel se aferró al pelaje de Leonor mientras la osa luchaba por mantenerse en pie. Y luego, el silencio. Un silencio antinatural, roto solo por el gemido de los heridos y el crujido de las ramas rotas. Pero la Tierra no había terminado. Un día después, llegó el cataclismo. Magnitud 10. No fue un temblor, fue una convulsión planetaria. Una falla inmensa se abrió en el bosque, tragándose árboles, rocas y a varios miembros de la horda de Berto que no fueron lo suficientemente rápidos. El robot Apolo 333.490.222 cayó en la grieta, sus ópticas rojas parpadeando hasta desaparecer en la oscuridad. El golpe final fue de magnitud 13. Un evento tan imposible, tan fuera de toda escala, que pareció una sentencia divina. El paisaje se reconfiguró por completo. Las montañas se movieron. Los ríos cambiaron de curso. El bosque que conocían había muerto. La supervivencia se convirtió en una pesadilla. El hambre y la desesperación rompieron las viejas alianzas. Los depredadores, consumidos por el instinto más básico, se volvieron contra sus antiguos vecinos. Hubo traiciones. Un grupo de jaguares intentó atacar a Micaela, la panda, solo para ser interceptados por una furiosa Nancy, que luchó con la ferocidad de una madre defendiendo a su cachorro, recordándoles que su lealtad a Manuel y su familia era inquebrantable. Como si los terremotos no fueran suficientes, el cielo se oscureció. No por las nubes, sino por la ceniza. El volcán Togor, una montaña de 30 kilómetros de alto que hasta entonces había sido solo una silueta en el horizonte, había erupcionado. Una columna de humo y fuego se elevaba hacia el cielo, vomitando roca fundida y veneno. 2 horas después, otro volcán, uno de 80 kilómetros de altura que ni siquiera sabían que existía, se unió a la sinfonía de destrucción. Y 30 minutos más tarde, un tercero, un monstruo geológico 60 veces más grande que los 2 anteriores juntos, explotó con una furia que hizo que los terremotos parecieran caricias.
El mundo se sumió en una penumbra perpetua. La ceniza caía como una nieve sucia, cubriéndolo todo, ahogando la vegetación, envenenando el agua. Las inundaciones masivas, producto de los ríos desbordados y de un clima enloquecido, barrieron los valles. El grupo de Manuel sobrevivió de milagro, guiados por el instinto de Elsa y Leonor, que encontraron refugio en una serie de cuevas en las tierras altas. Berto y los restos de su horda también sobrevivieron, pero la arrogancia había sido reemplazada por un miedo primario. La guerra entre ellos parecía ahora una pelea de niños ante la ira de un dios terrible. Días después, cuando creían que nada podía ser peor, el suelo volvió a temblar. No era un terremoto. Era el latido de un corazón monstruoso. Un ultravolcán, una bestia dormida durante eones, explotó. Su poder era 3000 veces superior al de los volcanes anteriores. La explosión fue tan masiva que el sonido tardó minutos en llegar, un trueno apocalíptico que pareció romper el propio tejido de la realidad. El cielo se tiñó de un rojo sangriento y luego se volvió negro como el carbón. El invierno volcánico había comenzado. El sol era solo un recuerdo. Capítulo 5. La guerra de los hombres. El mundo bajo el cielo de ceniza se convirtió en un infierno helado. La lucha por los recursos no era ya entre animales, sino entre los últimos vestigios de la humanidad. Y en ese nuevo orden mundial de caos y violencia, la tan temida Tercera Guerra Mundial no fue una declaración formal entre naciones, sino la suma de miles de conflictos brutales por la supervivencia. Y en medio de esa guerra, un fantasma del pasado de Manuel regresó. Su padre. No era ya el hombre de ideologías estrechas que recordaba. El apocalipsis lo había transformado en algo mucho peor, un líder. Un caudillo de un grupo de hombres como él, armados hasta los dientes, que habían encontrado en el fin del mundo la excusa perfecta para dar rienda suelta a su masculinidad más salvaje. Conducían vehículos blindados improvisados, saqueaban, mataban y se aferraban a un código de hombría, que ahora incluía la violencia extrema como principal mandamiento. Y buscaba a su hijo. Su grupo llegó al borde del bosque devastado, talando los árboles muertos para hacer fuego, cazando a los pocos animales que quedaban. El padre de Manuel no lo buscaba por amor ni por preocupación. En su mente retorcida, encontrar a su hijo y hacerle un hombre, en este nuevo mundo salvaje era su misión sagrada. El encuentro fue inevitable. Los hombres encontraron el rastro del grupo de Manuel. Las huellas gigantes de las osas, las pisadas inconfundibles de las gorilas. Organizaron una cacería. La confrontación tuvo lugar en un valle cubierto de ceniza. Manuel y sus amigas se vieron rodeados. Los hombres, con sus armas de fuego y su arrogancia, se sentían invencibles. Manuel, gritó su padre, su voz amplificada por un megáfono. Sal de ahí, hijo. Se acabó el jugar a las casitas con esas bestias. Es hora de que aprendas a ser un hombre de verdad. Elsa y Leonor se interpusieron, rugiendo, dos murallas de pelo y furia. Nancy y las gorilas se prepararon para luchar hasta la muerte. Pero sabían que no podían ganar contra las balas. Fue entonces cuando una nueva figura apareció en la escena. Del norte, caminando sobre la nieve de ceniza con una elegancia silenciosa, llegó Nonor, una osa polar. Era una vieja amiga de la familia de Elsa, desplazada de su hogar ártico por los cataclismos. Su pelaje blanco, ahora manchado de gris, la hacía parecer un espectro. Nonor no era como las osas pardas. No irradiaba poder físico, sino una inteligencia fría y penetrante. Se acercó a la línea de los hombres, que la apuntaron con sus rifles, vacilantes. «Buscáis al niño», dijo Nonor, su voz sorprendentemente clara y sin acento animal. Podía hablar. El shock silenció a los hombres. «Es mi hijo»,
gruñó el padre. Voy a recuperarlo. Tu hijo no está perdido, replicó Nonor, su mirada fija en él. Está a salvo. Es feliz. Algo que tú nunca entendiste. ¿Feliz? Viviendo en la mugre con un montón de animales, se burló el padre. Tú crees que la felicidad es la fuerza, el dominio, el ruido, continuó Nonor, su voz tranquila cortando el aire tenso. Para él, la felicidad es el calor de un vientre que lo acuna. Es el sonido de un corazón amigo. Es la seguridad de un abrazo que no pide nada a cambio. Es un amor que no juzga, que no impone. Su mundo es más real y más puro que el tuyo. Lo que tú llamas hombría es solo miedo disfrazado de orgullo. Él no tiene miedo. Por eso, él es más hombre de lo que tú jamás serás. El padre de Manuel se quedó sin palabras, su certeza sacudida por primera vez. Pero uno de sus hombres, más impaciente, disparó. La bala rebotó inofensivamente en el cráneo de Elsa, que apenas se inmutó. La traición del padre, que había guiado a los cazadores hasta su hijo, estaba a punto de desatar una masacre. Pero el sonido del disparo fue ahogado por un nuevo ruido. Un zumbido agudo, creciente, que no venía de la tierra, sino del cielo negro. Capítulo 6. La conquista silenciosa. El cielo se abrió. No con luz, sino con una oscuridad más profunda. De las nubes de ceniza descendieron, en un silencio aterrador, las naves. No eran de metal brillante ni tenían luces parpadeantes. Parecían hechas de obsidiana, absorbiendo la poca luz que quedaba en el mundo. Se movían sin propulsión visible, desafiando la física con una gracia letal. Los extraterrestres habían llegado. Y no venían en son de paz. La guerra de los hombres terminó en ese instante. El grupo del padre de Manuel, que segundos antes se sentía dueño del mundo, se convirtió en un conjunto de hormigas asustadas. Las naves descendieron sobre ellos. No hubo disparos, ni explosiones. Unas finas hebras de luz, de un color negro violáceo, salieron de las naves y tocaron a los hombres. Y estos, simplemente, se desvanecieron. Se convirtieron en polvo fino que el viento de ceniza se llevó. El padre de Manuel, antes de desaparecer, miró a su hijo por última vez. En sus ojos no había ira, ni orgullo. Solo una comprensión tardía y aterradora de las palabras de Nonor. Las naves ignoraron a los animales. Su objetivo era la humanidad. Durante días, el grupo de Manuel observó desde sus cuevas cómo los invasores limpiaban el planeta. Ciudades enteras eran borradas del mapa. Ejércitos diezmados en segundos. Era una conquista eficiente, silenciosa y absoluta. No se salvaron ni los líderes mundiales escondidos en sus búnkeres. No se salvó ni el Papa. Manuel y sus amigas estaban a salvo, por ahora. Los alienígenas no parecían considerar a la fauna como una amenaza o un recurso. Pero el planeta se estaba convirtiendo en su propiedad. Enormes estructuras comenzaron a crecer del suelo, torres de material oscuro que se perdían en el cielo de ceniza. La atmósfera empezó a cambiar, volviéndose más fina, más fría. El grupo se enfrentaba a un nuevo tipo de extinción. No una muerte violenta, sino una lenta asfixia en un mundo que ya no estaba hecho para ellos. Se acurrucaban juntos en la cueva, compartiendo el calor de sus cuerpos. Elsa y Leonor, que deberían haber estado hibernando, se mantenían despiertas por pura fuerza de voluntad, protegiendo a su extraña familia. Manuel, por primera vez, sintió una desesperanza total. ¿De qué servía sobrevivir a todo lo anterior si el mundo mismo estaba siendo desmantelado a su alrededor?
Se tumbó sobre el vientre de Ana, la gorila que lo había rescatado de su antigua vida, y lloró en silencio, sus lágrimas calientes empapando el pelo áspero. Ana lo abrazó, y en ese abrazo, Manuel sintió una última chispa de desafío. No se rendirían. Eran el último santuario, el último latido de un mundo moribundo. Y mientras estuvieran juntos, seguirían luchando, aunque solo fuera por respirar una vez más. Capítulo 7. El juicio final y el nuevo amanecer. Cuando parecía que el final sería una lenta agonía en un planeta alienígena, el universo decidió subir la apuesta por última vez. Una luz cegadora, blanca y pura, rasgó el cielo negro. No era el sol. Era algo más antiguo, más poderoso. Las colosales naves de obsidiana, que habían parecido invencibles, se desintegraron bajo esa luz como si fueran de ceniza. Los extraterrestres, en su arrogancia, habían sido borrados de la existencia en un solo instante. Y entonces, llegaron. Del cielo descendieron figuras que desafiaban toda comprensión. Dios, o un ser que encajaba con esa descripción, una entidad de luz y poder infinitos, se manifestó. Pero no vino solo. A su lado, Satanás, una figura de oscuridad y belleza terribles. Y con ellos, Jesús, ángeles con espadas de fuego, demonios con ojos de brasas, y todas las criaturas de los mitos y las religiones de la humanidad. El juicio final no era una metáfora. Estaba ocurriendo. La tierra fue purgada con fuego y luz. Lo que los extraterrestres no habían destruido, estos seres lo aniquilaron. Las montañas se derritieron. Los océanos hirvieron y se evaporaron. El planeta fue reducido a su esencia, una esfera de roca desnuda esperando un nuevo génesis. En medio del apocalipsis total, el pequeño grupo de Manuel fue ignorado. Estaban acurrucados en su cueva, un punto insignificante en un lienzo de destrucción cósmica. Vieron cómo el mundo terminaba. Vieron a Berto y los últimos de su horda ser consumidos por el fuego. Vieron a Christopher, el guepardo loco, correr directamente hacia un ángel y desvanecerse. Vieron a Isabel, la osa grizzly, luchar contra un demonio y ser derrotada. Cuando todo terminó, solo quedaron ellos y la roca vacía. La entidad de luz, Dios, se fijó en ellos. Su mirada era como sentir el calor de 1000 soles. Manuel no podía verla, pero la sintió como la vibración más poderosa que jamás había experimentado, un on-ride definitivo. Sois los últimos, resonó una voz en sus mentes, una voz que era todas las voces. ¿Por qué habéis sobrevivido? Fue en honor, la osa polar, quien respondió. Porque no juzgamos. Solo amamos. La entidad pareció considerar la respuesta. Su mirada se posó en Manuel, acurrucado y temblando, protegido por un círculo de cuerpos de osas, gorilas y una leona. Vio a un niño ciego y diferente, que había encontrado su paraíso no en un mundo hecho a su medida, sino en el calor y la aceptación de otros seres. Vio a un grupo de hembras de distintas especies que habían adoptado a un cachorro que no era de su sangre, protegiéndolo contra todo y contra todos. No hubo más palabras. La luz los envolvió. No era una luz que quemara, sino que sanaba. Sintieron cómo sus heridas se cerraban, cómo el hambre y el miedo se desvanecían. Cuando la luz se retiró, ya no estaban en la roca muerta de la tierra. Estaban en un bosque. Un bosque nuevo, vibrante de vida. Con árboles que susurraban melodías y un sol cálido que se sentía como una caricia. El aire olía a flores desconocidas y a tierra fértil. Había ríos de agua cristalina y prados de hierba suave como el terciopelo. Estaban todos allí. Manuel. Ana, Nayara, Omaira y Nora. Micaela. Nancy.
Y las osas, Elsa, Leonor y Leonora, que bostezaban, sintiendo por fin el dulce tirón de una hibernación pacífica. Manuel se puso de pie. El suelo bajo sus pies era suave y cálido. Respiró hondo. Por primera vez en su vida, el aire no olía a amenaza, ni a deber, ni a ceniza. Olía a hogar. A un hogar eterno. Se tumbó sobre el vientre de Leonor, que ya empezaba a roncar suavemente. Sacó su móvil del bolsillo. No sabía cómo, pero todavía funcionaba. Apuntó hacia el nuevo mundo, hacia el sonido de una brisa que no era de este mundo, y pulsó el botón de grabar. Tenía un nuevo on-ride que compartir. El definitivo. El sonido de la supervivencia. El sonido del amor. El sonido del principio.